En principio creó Elohim los cielos con la tierra, y la tierra estaba informe y desordenada, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el soplo de Elohim se deslizaba sobre la faz de las aguas. Dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Como dice, y ya hemos dicho, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con el Padre desde la eternidad, pero tuvo un principio cuando dijo: sea la luz. Y ya hemos explicado quién es la luz. Como dice y está escrito en el testimonio del Evangelio eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, en el principio ya existía la palabra, capítulo 1, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Significa que aquel que nació de la palabra de Elohim, aquel que nació de la palabra de Dios, no solo es uno con Dios, sino que también es Dios. Por cuanto no hay diferencia entre el ser y su palabra. Toda palabra que sale de la boca sale del espíritu, porque todas las palabras que se habla es espíritu. La diferencia de la palabra de Elohim y de la palabra del hombre es que la palabra de Dios es espíritu y vida, y la palabra del hombre es espíritu y a veces carne. En dependencia de el espíritu que se esté moviendo, el espíritu que nos inspire. Por eso debemos probar los espíritus. Si el espíritu que está en nosotros es de Dios, hablaremos conforme a la palabra de Dios. Si el espíritu que está en nosotros es del mundo, hablaremos conforme a las cosas del mundo. Alejado de la verdad, alejado de la luz, alejado de los mandamientos de Dios. Así que, por medio de aquel que es la palabra, porque conforme a la tradición del pueblo de Israel, la persona, el nombre de la persona, no solo testifica su origen, su misión, su relación con Dios. Por lo tanto, aquel que nació de la palabra de Dios, su nombre es la palabra de Dios. Así está recogido y revelado en Génesis capítulo 19, que su nombre es la palabra de Dios. Hoy los hombres decimos que pueden o pueden no usan, y en aquellos tiempos usaron el nombre de Yahshua, que significa Elohim es salvación, Elohim es la salvación de su pueblo, y él precisamente vino al mundo a salvar a su pueblo. Por lo tanto, ese nombre, eso más que un nombre, es un título, forma parte de la misión a la cual él vino a esta tierra.
Así que él toma el nombre de la palabra de Elohim precisamente porque nació de la palabra. Cuando Elohim dijo sea la luz, nació aquel que es la luz. La palabra de Elohim dio a luz al Hijo de Elohim. Por eso Él es el Hijo unigénito, engendrado únicamente del Padre desde el principio, antes de todas las cosas, antes de la fundación del mundo, ya el Hijo de Dios existía. La palabra que nos compete hoy es precisamente donde dice, en Él estaba la vida y todo lo que fue hecho tenía vida en Él. Y la vida era la luz. Es decir, que la vida eterna que se manifestó en el principio y que vino al mundo es la luz verdadera. Dice, aquella luz que brilló en las tinieblas y las tinieblas no pudieron apagarla. Es decir, que aquel que es la palabra es también la luz, porque es la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Por lo tanto, en el Hijo de Dios tenemos no solo la palabra de Dios, sino que tenemos la luz verdadera de Dios. En el libro de Éxodo, a partir del capítulo 12, cuando el pueblo de Elohim estamos recién habiendo celebrado la Pascua, unos la celebraron en una fecha, otro en otra. Como hemos dicho, algún día daremos testimonio acerca de los días del calendario. Lo que sí puedo decirle de antemano que el calendario gregoriano que usa hoy el mundo sencillamente es un calendario establecido por Roma y del cual hasta los propios creyentes, los creyentes del Dios creador, guardan como su calendario, alejado no solo de la palabra de Dios, sino también de la voluntad de Dios. Pero no es el tema hoy. Lo importante es saber quién es el que tiene palabra de vida eterna. Lo importante es saber quién es la luz, para que esa luz pueda resplandecer en nuestras vidas y poder ser guiado a toda verdad. Le decía que cuando Elohim sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice que salieron de Egipto tomando consigo todo aquello que Dios le ordenó, y salieron de Sucot y acamparon en Etán al borde del desierto. Ayer en un estudio conocí que las 7 semanas que hay desde la Pascua hasta lo que hoy se conoce como Pentecostés, que es Shavuot, significa las fiestas de las semanas, y que a partir del día 22 del primer mes se cuentan 7 semanas completas, y el primer día de la semana se celebra la fiesta de Shavuot, cuando en el monte de Sinaí se entregan los mandamientos y se establece el pacto donde Israel se constituye el pueblo
de Elohim y que los mandamientos eran la constitución, la forma de vida de ese pueblo. Como dice, bendito eres tú, Elohim nuestro, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Ese es el pueblo de Dios. Y dice, salieron de Sucot y acamparon al borde del desierto. Fueron 7 desiertos por donde transitó el pueblo de Dios durante esa peregrinación. Dice, y Adonai, el Señor, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. De manera que no era la luz del sol, no era la luz de la luna los que guiaron al pueblo de Elohim, sino que la luz de Dios, más dice que ilumina 7 veces más fuerte que la luz del sol, y que de noche no solo daba la luz al pueblo para que pudieran, para iluminar el camino por donde iban a andar, sino que también de noche era una columna de fuego para iluminar el camino y protegerlo del frío, es decir, del frío de las altas temperaturas. Y de día, pues, quedaba aquella nube que no solo lo protegía del calor del sol, sino que también le guiaba en el camino. De manera que, como dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche. Está escrito que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. De manera, amado hermano, que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu será el que nos guiará a toda verdad, si usted busca la verdad de corazón. Si usted busca la verdad sin otro mediador, sin otro intermediario, que no sea precisamente el Hijo de Elohim, el cual es la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es, en el calendario, domingo 27 de abril. Muchas personas, familias, mujeres, hombres, niños, salen de sus hogares, como dicen ellos, a buscar a Dios, a buscar la palabra de Dios. Ciertamente, para encontrar la palabra de Dios en el mundo no es fácil, porque sencillamente el mundo no conoce a Dios. Pero ciertamente muchas personas salen, familias completas,
se disponen, se preparan precisamente para ir a un lugar de reunión, a un templo, a la iglesia, a buscar la palabra de Dios. Ciertamente, Dios ha permitido que su pueblo en su peregrinar transite por disímiles y diferentes situaciones. El pueblo de Dios estuvo cautivo durante 400 años en Egipto, no solo un pueblo, una nación que tenía sus propios dioses, adoraban al faraón como un dios, se enorgullecían y tenían como ídolos el caudal del río, su agricultura, los primogénitos. De manera que de allí fue libertado el pueblo de Dios de la esclavitud. Pero como hemos dicho, la esclavitud espiritual, aún de los escogidos, los cuales son creyentes, muchos de ellos están hoy en las diferentes denominaciones, en las diferentes religiones que existen en el mundo, y que ese conglomerado se constituye la Babilonia la Grande. Ayer el pueblo estaba bajo la esclavitud del faraón, de su ejército y de los egipcios, de donde lo libertó el Señor. Pero hoy el pueblo, por causa de la desobediencia y de la incredulidad, ha caído bajo el poder de Babilonia, bajo el poder como les decía, hoy aún los escogidos, la mayor parte de los creyentes, hoy están bajo el poder de Babilonia la Grande. Es el poder religioso, el conglomerado de todas las religiones del mundo, que como decir, las fuerzas espirituales que han llevado adelante el poder que se manifiesta en Babilonia, la madre de la gran ramera, y que aunque algunas nieguen, quiero decir que algunas religiones nieguen, que no tienen vínculo con la madre de la ramera, pues debo decirle que la palabra de Dios dice que Babilonia la grande, es la madre de todas las rameras. ¿Por qué dice rameras? Precisamente porque han adulterado, han prostituido la palabra de Dios. Han dejado a un lado los mandamientos de Dios. No somos quien para juzgar a nadie, pero sí tenemos el derecho y tenemos la obligación de hablar conforme a la verdad.
La palabra de Dios testifica que hoy el poder más grande que existe en el mundo es el poder religioso de Babilonia, la madre de todas las rameras. De allí es donde precisamente el Mesías está haciendo un llamado. La palabra de Dios hace un llamado: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. La palabra de Elohim enseña, la palabra de Dios enseña que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él estaría presente. Si ya no es en el templo de Jerusalén, porque no hay templo, si ya no es en Samaria, en el templo de Samaria, y es en espíritu y en verdad, donde los verdaderos adoradores deben adorar al Padre, significa que solamente un corazón dispuesto, solamente un matrimonio dispuesto en unidad, en ejad, que se disponga a adorar, que se disponga a buscar a Dios, ahí Dios estará presente. Una familia que se ponga en acuerdo para adorar, para buscar a Dios en su hogar, allí Dios estará presente. Si un vecino quiere compartir esa bendición y venir también y unirse en esa familia para adorar, para bendecir a Dios, ahí están en comunión, están en acuerdo, y ahí está la presencia de Dios. Como dice el apóstol Adón, diremos: solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, Egipto, Dios permitió que su pueblo estuviera en Egipto precisamente porque no solo allí, como dice, Él no lo llevó allí para que hicieran una estancia permanente, sino que fue provisional, porque había hambre en la tierra. Pero nunca le dijo que debían quedarse a hacer una estancia permanente, viendo que habían recibido tierras fértiles y que su ganado prosperaba abundantemente en aquellas tierras fértiles de Egipto. Consideraron aquella tierra para vivir, para permanecer, para habitar en ella, y perdieron el camino, perdieron el sentido de la vida, que era Dios, que era el Dios de Abraham. El resultado fue que cayeron en esclavitud. De la misma manera, el espíritu de error, el espíritu del antimesías que se manifestó cuando la luz verdadera vino al mundo, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El resultado fue que dieron lugar al espíritu de error, lo cual lo guió a Babilonia la Grande. Para nadie es un secreto que el Imperio Romano era quien ocupaba la tierra de Judea, es decir, la tierra de Israel, en el tiempo del Mesías. Ya el pueblo de Dios estaba prácticamente
bajo la gran Babilonia, bajo el poder de la gran Babilonia. En el vídeo anterior, cuando los sacerdotes pedían que colgaran al Mesías porque se había hecho él mismo hijo de Dios y se había hecho él mismo rey de los judíos, ellos le pidieron a Pilato que lo colgara, ya que ellos tenían un solo rey, que era el César. Ahí, sin quererlo, con esas palabras, ellos mismos se pusieron bajo el poder de Babilonia la Grande. Voy a leerlo para refrescar la memoria. Eso está, si mal no recuerdo, mírenlo aquí. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía, capítulo 19 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, colgadle. Pilato le preguntó: ¿acaso voy a colgar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más que un rey, el emperador de Roma. Entonces Pilato les entregó a Yahshua, al que es la salvación, al que vino a salvar a su pueblo, al que es la luz del mundo, para que lo colgaran, y ellos se lo llevaron. Y él salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo colgaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando él en el medio. Es decir, que en estas palabras, nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. El pueblo de Dios se sometió al poder de Babilonia manifestado en Roma. Ese poder que se ha ido organizando, ese poder que se ha ido ordenando y que ha ido dándole forma al mundo, ese poder que cambió el calendario, ese poder que ha dado una nueva interpretación y que trajo los llamados evangelios sinópticos en sustitución del evangelio eterno. Ciertamente, aunque el Mesías hizo muchas señales que no están escritas en el libro conocido como el Evangelio de Juan, y que es el Evangelio eterno, y que aparecen en otros, ciertamente es así, pero en estas señales que se escribieron, dice que se escribieron por la voluntad de Elohim, precisamente para que podamos tener entendimiento de que ese es el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. No hay necesidad de añadir. A la palabra de Dios no se le añade. Pero el hombre mismo pidió someterse al rey, al emperador de Roma, el cual es la cabeza de Babilonia la Grande. Los creyentes saben hoy de qué estoy hablando. Pero todo el sincretismo religioso que existe hoy en el mundo proviene de Babilonia la Grande, del poder militar y económico de Roma, que se transfiguró en Babilonia la Grande.
Aunque usted diga, yo supongo que los israelitas en Egipto llegaron un momento a pensar en su abundancia que vivían antes de vivir en esclavitud. Con José como ministro del faraón, pues sentían el amparo, sentían la protección, la provisión, y me imagino que consideraron que era su propia tierra, que era la tierra que ya en la cual ellos iban a establecerse. Pero cuando llegó la esclavitud y empezaron a considerar precisamente el yugo bajo el cual estaban sometidos y empezaron a tener ansias de libertad, fue cuando y clamaban a Dios, clamaban al Dios de Abraham, porque ellos sabían del Dios de Abraham y de la promesa de liberación que existía dada a Abraham. Empezaron a clamar y Dios le levantó a Moisés como el libertador. Hace cerca de 2000 años, el pueblo de Dios, un remanente del pueblo de Dios, comenzó a clamar por la liberación, ya que estaban bajo el poder y el yugo romano. Y Dios le envió al Mesías, a su Hijo. Y ciertamente el mundo no lo conoció, los suyos no lo recibieron. Muchos comenzaron a seguirle, pero considerando que la palabra que él hablaba no se acomodaba a sus intereses, no se acomodaba a permitirle continuar viviendo conforme a la costumbre de Egipto y de Babilonia y de Roma, pues dejaron de seguirle. De manera que aún a sus propios discípulos él les dijo, ¿quieren también ustedes irse? Y fue cuando el apóstol Pedro, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. De manera que hoy el pueblo, mirando la prosperidad y sin darse cuenta bajo el yugo espiritual en que se encuentran, sencillamente porque ven los beneficios, porque han cambiado la vida le ha prosperado. Porque así te dicen, ve a la iglesia y verás cómo tu vida cambia, ve a la iglesia y verás cómo prospera, cómo Dios te prospera. Y ciertamente muchos han prosperado. No solo tienen sus propios templos como casas de negocio, donde precisamente los que se dicen ser pastores son los hombres de negocios. Se ponen el traje para predicar y cuando terminan se ponen su ropa de negociante. Muchos en su necesidad y en su pobreza y en las promesas que le hacen se dejan arrastrar. Yo también fui víctima de todo eso. Y por eso hoy puedo dar testimonio. Pero hay algo. Hay una diferencia, que no fui buscando ni oro ni plata.
fui buscando a Dios por la vida, no solo porque le tenía miedo a la muerte, sino porque estuve cerca de la muerte y sabía que ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie podía liberarme. Cuando fui a un llamado padrino espiritual, me cerró la puerta de su casa y me dijo: no puedo ayudarte. Y comencé a buscar a Dios por la vida. Quise servir porque fui a servir con honestidad y quise servir como todo creyente quiere servirle a Dios. Pero los mismos hombres y Dios mismo me cerraba puerta porque no era esa su voluntad, porque tenía algo preparado para mí. Y por eso hoy estoy aquí dando este testimonio, porque no estoy haciendo una doctrina. No soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, no soy maestro. No tengo un grupo bajo mi responsabilidad considerándome pastor. No reclamo ofrendas. Solo estoy dando un testimonio del cual yo fui liberado. El testimonio del Espíritu por medio del cual fui liberado de Babilonia la Grande. Y tuve que tomar una decisión de vida o de muerte, o de creerle a Dios o de creerle a los hombres. Los pastores se mueren, los pastores emigran buscando su propio beneficio y dejan a las ovejas, abandonan a las ovejas. Y yo diría: ¿a dónde voy? ¿En quién creo? ¿Cuántas iglesias existen? ¿Cuántas religiones? ¿Cuál es la verdadera? ¿Quién es el buen pastor? Recibí el testimonio del Espíritu y me mostró quién es el camino, la verdad y la vida. Me mostró quién es el Hijo de Elohim. Me mostró la verdad para que escogiera, para que en mi libre albedrío escogiera. Y escogí por la verdad. No tengo a nadie sobre mí, a ningún hombre. Creo en Dios como mi único Salvador y en su Hijo. Por la gracia de Dios me jubilé del trabajo, el cual cumplí hasta que me jubilé. Con responsabilidad. Y si alguien quiere testificar acerca de eso, pueden testificar los que me conocen. De la misma manera, busqué a Dios por la vida, y si los que me conocen de esa religión quieren testificar acerca de mí, lo pueden hacer. Pero hoy dirijo mi corazón, dirijo mi adoración, porque adorar no es encender una grabadora y oír música. Adorar no es cantar canciones. Pregunto, ¿podrán esos grupos musicales con esas canciones que lo hacen con la mejor, pudiéramos decir, intención en su manera de adorar, porque yo también lo hacía, podrán ni siquiera traspasar la atmósfera? ¿Podrán llegar todos esos grupos a cantar sus canciones al trono de Dios? No, hermano. Dios es santo. Hermanos, lo primero que hizo Dios fue enseñarme qué era adorar. Adorar es
participar en la tierra de la adoración que se hace en el cielo. Vaya al libro de Apocalipsis, de Revelaciones, y allí usted va a ver cómo se adora a Dios. Cuando usted va a adorar, usted debe primeramente ser obediente y leer el libro de Apocalipsis, el cual dice: bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía. Pero si usted no lo lee, no sabe cómo adorar, porque precisamente el cielo le fue abierto a Juan, al cual se le dio la revelación, al apóstol, precisamente para que él viera desde la tierra cómo se adoraba. Eso es adorar. Pero adorar también es adorar en espíritu y en verdad. Adorar es reconocer al que está sentado en el trono y al Cordero, primeramente. Usted levanta una mano reconociendo al que está sentado en el trono y al Cordero de todo corazón, sabiendo, teniendo certeza de quién verdaderamente es el Hijo de Elohim, y usted está adorando. Dios conoce el corazón. Sé el testimonio que estoy dando. Sé lo que pensarán muchos acerca de lo que digo. Yo también lo hice. No lo juzgo. Solamente pido que la luz verdadera resplandezca en su vida. Le decía que cuando dice que cuando el pueblo salió de Egipto, el Señor de noche lo guiaba con una columna de fuego para que vieran el camino y guardarlos de las altas temperaturas del frío. Y de día lo guiaba por medio de una columna de nubes. De manera que el pueblo siempre iba guiado, iba protegido. No hubo ejército que pudiera derrotarlo, porque no fue ni con fuerza ni con ejército que Israel derrotó al faraón y a su ejército cuando venía en persecución. Fue con su espíritu. Quedaron sepultados en las profundidades de las aguas. Es un tiempo oportuno. Estamos viviendo tiempos proféticos. Han ocurrido situaciones en el mundo espiritual Vivimos tiempos difíciles donde debemos tener la guianza del Espíritu para poder entender las señales que se están manifestando. Están habiendo cambios en los poderes del mundo, tanto en los poderes tradicionales, militares, económicos, pero también en los poderes religiosos. La palabra de Dios para su pueblo y para sus hijos es: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios.
Si usted es creyente de Dios, usted escuchará la palabra de Dios y hará la voluntad de Dios. El Hijo de Dios vino al mundo y dice, el testimonio, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubran lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y quién es la luz? ¿Ustedes saben quién es la luz? Dice, Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un tiempo. Pero dijo el Señor, pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me encargó que hiciera. Comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni le han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Eso dijo el Hijo de Dios. Yo no acepto la gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a este lo aceptarán. Cuando usted pone un hombre por encima de usted, ya sea como su pastor, como su rey, usted no está desechando a un hombre, a la palabra de un hombre, como le dijo Samuel, como le dijo Dios a Samuel cuando el pueblo de Israel pidió rey, quiso ser como el resto de las naciones. Dios le dijo, ponle rey, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Pero diles que cuando pongan a un hombre por rey sobre ellos, él le cobrará tributos, enviará no a los hijos, a sus hijos, el rey enviará la guerra, sino que disfrutarán de los beneficios del rey, pero no irán a la guerra a defender los bienes del rey, sino que enviarán a tus hijos a la guerra. Mientras usted vive en estrechez, los hijos del rey y los hijos de su pastor viven en abundancia. Y cuando usted proclame que usted tiene un hombre como pastor, sencillamente el pastor, el verdadero pastor, se aleja muy triste de usted. Si usted busca que la palabra de Dios, en la boca de un hombre, usted no la va a encontrar. Mire, hermanos, puedo hablar mucho acerca de las religiones o de la religión y cómo se vive dentro de ella. El orgullo religioso que se vive sin darse cuenta. A veces le cierran las puertas al pobre porque han cogido la iglesia como una exhibición de moda, a exponer sus mejores vestidos,
De manera que cuando una persona de humilde condición se acerca para ir al lugar, sencillamente siente pena o vergüenza dada su condición y su vestimenta y sencillamente no entra. Hermanos, el Señor dijo, Juan 9, versículo 5, en el testimonio eterno. Juan escribió, pero lo dice la palabra de Dios. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Eso dijo el Hijo de Elohim. Dijo también, no es cierto que el día tiene 12 horas, pues si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Mira, hermano, generalmente los cultos religiosos, excepto el del domingo, se dan en las noches. El Señor mandó a su pueblo a que todas sus obras la hicieran en las 12 horas que tenía el día. Pero decía que venía la noche cuando nadie debía trabajar. Mujeres, niños, jóvenes salen de sus hogares en medio de la noche a buscar a Dios en un lugar. Dios es omnipresente, está en cualquier lugar. Usted invoca a Dios en su casa de corazón y usted lo va a hallar. Muchas necesidades hay en el mundo y el hombre sencillamente busca las aguas donde no la hay. Se lamentan, gimen, pero no claman a Dios. Tienen hambre, tienen necesidad de alimento, de medicina, pero no claman a Dios. Se quejan, pero la queja no es la oración. Napoleón Bonaparte decía que le temía más a una viejita de rodilla que al ejército enemigo con miles de hombres, porque la oración puede cambiar las cosas. Dice la palabra de Dios, que si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y buscare mi rostro y clamaren, yo oiré desde el cielo y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Si un pueblo enérgico, viril espiritualmente, se levanta en oración, las cosas cambian. Las decisiones favorecen al pueblo. Porque Dios oye desde el cielo y cambia. Hubo un hombre llamado Lázaro que se enfermó y murió. Y cuando el Señor llegó al lugar, a Betania, él preguntó dónde le pusieron. Y le dijeron, Señor, hiede, ya es de 4 días. Y cuando lo llevaron al lugar, él dijo, quiten la piedra. Y dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió aún atado en las vendas. Y dijo, desátenlo
y déjenlo ir. Recibe esta palabra de parte de Dios para su vida. No hay prisión de donde Dios no te pueda libertar. No hay cautividad de la cual Dios no libere al cautivo y lleve cautiva a la propia cautividad. No hay poder si es que usted no se lo da. Que pueda, como él decía a Pilato, ningún poder tiene sobre mí si no te fuera dado desde el cielo, de mi Padre que está en el cielo. Ningún poder tiene autoridad sobre usted si usted pone a Dios como cabeza, si usted pone a su hijo como cabeza en su hogar, en su vida, en su familia. Dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él es el buen pastor que guía a sus ovejas. No estoy para convencer a nadie. A lo que usted llama conciencia es el espíritu de Elohim convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio. Déjese guiar por el espíritu. Reciba el testimonio del espíritu, porque la vida eterna consiste en que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo al cual Él ha enviado. El Señor les dijo, todavía estará la luz, pero solamente un poco de tiempo. Anden pues mientras tienen esta luz para que no les sorprenda la oscuridad, porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía tienen la luz, para que pertenezcan a la luz, y no a las tinieblas. Viene la noche nuevamente al mundo, hermanos. El tiempo de la luz está pasando y viene una noche sobre toda la humanidad, hasta que la luz verdadera se manifieste en el cielo, de donde vendrá en las nubes, y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron. Dijo el Señor, yo que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el día último, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así que lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Hermanos, que la gracia, el poder, la misericordia, la luz verdadera de Dios resplandezca en su vida, en sus hogares. Que el Hijo de Dios y el Mesías se le aparezca a esas mujeres que salen día y noche de sus hogares a buscar a Dios en un templo, muchas dejando sus hijos, sus esposos. Que se le aparezca como se le apareció a la mujer samaritana
y le aclare todas las cosas. A esos hombres que buscan la verdad de corazón, no duden que el Señor le dará testimonio de su espíritu. Bendiciones.